México pone a Ecuador contra las cuerdas. Ya hay fecha en la Corte Internacional de Justicia para que cada uno de los países presente sus alegatos. No soy adivino, no soy brujo, pero sí hacemos también estudios de prospectiva y el escenario se antoja para que Ecuador reciba una paliza legal en el máximo órgano judicial de este planeta. Así que Novoa está arrinconado y ya no sabe dónde meter la cabeza porque se le juntan los problemas ahora que se han intensificado los apagones, así como usted lo oye. Ecuador, un país tan rico en todo, pero que con políticos que le quitan todo y ponen a la gente contra las cuerdas. Novoa está arrinconado porque el Ecuador viene sufriendo apagones que le pueden también dañar la consulta, una consulta popular con un plebiscito referéndum que prácticamente de salir avante le ayudaría a concentrar el poder político todavía de manera más férrea. También Jorge Glass, el ex vicepresidente de Ecuador, secuestrado por Novoa, que lo ha reconocido públicamente, y que además lo hizo en la embajada mexicana, razón por la cual se tiene que presentar a rendir cuentas a la Corte Internacional de Justicia a través de su equipo legal. Bueno, pues prácticamente Jorge Glass pide ayuda públicamente y dice: estoy muriendo, literalmente estoy en la peor prisión del Ecuador, como si fuera el peor criminal. Y esto ha generado un rechazo y una serie de reacciones muy importantes. Y acá lo vamos a analizar. Miren ustedes, esta es la Corte Internacional de Justicia que publica en su cuenta oficial lo que vemos aquí en pantalla. La Corte Internacional de Justicia publica lo siguiente: comunicado de prensa, los días 30 de abril y 1 de mayo del año 2024, la Corte Internacional de Justicia celebrará audiencias públicas sobre la solicitud de indicación de medidas provisionales presentadas por México en el proceso que inició contra Ecuador el 11 de abril de 2024. Esto se podrá ver en vivo a través de la cuenta oficial de la ONU, ONU Web TV, en donde podremos escuchar los alegatos y seguramente ahí estaremos escuchándolos. Bueno, publica el documento. En el documento, como se puede apreciar, el documento oficial de la Corte, con su logo y toda la cosa, dice así, miren, lo voy a hacer más grande para aquellas personas que nos están viendo desde su móvil. Desde el móvil generalmente siempre se ve más pequeñito. Bueno, pero acá se los vamos traduciendo, porque es bien importante, porque esta es la fuente primaria y no lo que otros opinólogos digan, sino lo que está escrito en los documentos. Dice así: procedimiento iniciado por México contra Ecuador el 11 de abril de 2024, solicitud de indicación de medidas provisionales, audiencias públicas a realizarse el martes 30 de abril y miércoles 1 de mayo de 2024. La Corte Internacional de Justicia celebrará audiencias públicas en el Palacio de Paz de La Haya, sede de la Corte, en el proceso iniciado por México contra Ecuador. Se recuerda que México presentó una solicitud de inicio de procedimiento contra Ecuador ante la Corte en relación con una controversia relativa a cuestiones jurídicas relacionadas con la solución de controversias internacionales por medios pacíficos y las relaciones diplomáticas, así como la inviolabilidad de la misión diplomática. Las audiencias se dedicarán a la solicitud de indicación de medidas provisionales contenidas en la solicitud de México. En su solicitud, México solicita, valga la redundancia, a la Corte, a la espera de sentencia definitiva en el caso, indicar las siguientes medidas provisionales. Esto dice la parte que hemos subrayado para que estemos, digamos, en esta sintonía. Aquí están prácticamente los incisos en donde, bueno, México ha sido muy enfático, primero que nada, en que se garantice que el Ecuador no volverá a hacer lo que hizo, a pesar de que su bravucón presidente anda por ahí presumiendo que lo que hizo sí está bien para que se vea que él es el duro y bla, bla, puras tonterías de niño baboso, pues, que ni siquiera entiende un ápice del derecho internacional. Y México pide además, exige además que tampoco se viole la residencia de los diplomáticos mexicanos que tuvieron que salir así de una.
Quienes rentaban, pues imagínense, si están rentando y todavía no les expira el contrato, porque generalmente las rentas se hacen a 1 año o mínimo a 6 meses, pues todavía para no romper el contrato, pues tienen que estar pagando, todavía tienen ahí, dejaron cosas, por supuesto que no se puede hacer la mudanza tan rápido. En fin, así las cosas. Miren esto. Que el gobierno del Ecuador adopte medidas apropiadas e inmediatas para brindar plena protección y seguridad de los locales diplomáticos, sus bienes y archivos, evitando cualquier forma de intrusión en su contra. Tiene sentido, ¿no? Si ya lo hicieron en la embajada, ¿por qué no lo harían para ir a espiar? Porque además los muy descarados reconocieron que estaban espiando, que interfirieron los teléfonos, que prácticamente estaban encima, respirándoles en la nuca a los funcionarios diplomáticos mexicanos. Después, pues claro, si allá hay archivos, si allá hay documentación, si hay cosas que el gobierno de Ecuador impunemente puede extraer, pues lo puede hacer también de la residencia de los funcionarios del gobierno mexicano que fueron evacuados hacia México. Por eso México pide esta medida cautelar. La B es que el gobierno de Ecuador permita al gobierno mexicano despejar locales diplomáticos y residencia privada de los agentes diplomáticos. ¡Wow! Esto significa que México no tiene planes de regresar, pues, porque si lo que se está solicitando es, porque antes tenían solo 72 horas, ahora lo que se solicita es que se les permita evacuar, pero evacuar con seguridad, hacer la mudanza de vida, traer los archivos, todo lo que sea necesario para el trabajo de archivos, sobre todo el trabajo administrativo que México venía realizando. Que el gobierno del Ecuador garantice que no se adopten medidas que puedan poner en perjuicio de los derechos de México respecto a cualquier decisión que la Corte pueda dictar en los méritos. Y D, que el gobierno de Ecuador se abstenga de cualquier acto o conducta que pueda agravar o ampliar la controversia de que conoce la Corte. Es decir, medidas sensatas, sin duda alguna, medidas sensatas que, bueno, prácticamente retoman el espíritu por lo que México es famoso, el espíritu por lo que México es famoso, y es la solución pacífica de las controversias, utilizando justamente los mecanismos que el mismo derecho internacional le otorgan. A las 10 de la mañana, de 10 a 12 del día, México dará su exposición oral el 30 de abril y después, el miércoles 1 de mayo, corresponderá a Ecuador dar su argumentación también verbal a las 10 de la mañana, hora de La Haya, allá en los Países Bajos, valga la redundancia. Y esto que está aquí subrayado dice esto: los miembros del cuerpo diplomático, el público y los medios de comunicación encontrarán a continuación prácticas de información sobre la organización de las audiencias, porque, bueno, pues esto seguramente tendrá bastante motivación. Miren ustedes, para, por ejemplo, los diplomáticos que quieran estar presentes, y hasta cierto punto es lógico, ¿no? Dice, miembros del cuerpo diplomático, se les ruega que a quienes deseen asistir a las audiencias, que tengan la amabilidad de llenar un formulario de inscripción en línea y hacer el envío antes de la medianoche, hora de La Haya, del domingo 28 de abril de 2024. Los asientos en el gran salón de justicia se asignarán según la disponibilidad. Fíjense qué interesante para quienes están haciendo un posgrado allá en Bélgica, en Francia, en Alemania, en Países Bajos, en Dinamarca, los países que están cerquitita y que, debido al tamaño de los países europeos que son pequeñitos y a la viabilidad en trenes, puedes viajar en 2 horas desde la ciudad que te encuentras y presenciar en la vida real lo que tanto has estudiado en la teoría. Y dice que se les permitirá la asistencia según la disponibilidad del salón. Lo que hay que hacer, pues, es literalmente enviar una solicitud a la gente del público. Vean esto. Como habrá diplomáticos, pues a la gente del público solo habrá 15 asientos disponibles en la galería pública para el público por orden de llegada.
No habrá procedimiento de inscripción previa, ni se presentarán solicitudes de admisión. Los miembros del público que deseen asistir a las audiencias tendrán que estar 40 minutos antes del inicio de las audiencias a más tardar. Se les entregará una credencial que les permitirá acceder a la galería pública con la presentación de una identidad vigente. Los agentes de seguridad en la puerta avisarán a los interesados una vez que todos los asientos hayan sido ocupados. Es decir, que el número 16 ya no podrá entrar y hasta en ese momento se le avisará. Igual pasa con los medios de comunicación, te dicen en dónde está la entrada al palacio, etcétera, etcétera. No cabe duda que estamos viviendo tiempos estelares. Esto, por supuesto, que ya lo hace público también la Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Hoy, la Corte Internacional de Justicia comunica que México y Ecuador presentarán sus argumentos orales por la denuncia realizada por parte de nuestro país ante ese máximo tribunal internacional el 30 de abril y el 1 de mayo respectivamente. México solicita como medidas provisionales de mayor urgencia que la Corte ordene a Ecuador ofrecer garantías para que la Embajada Mexicana en Ecuador, sus bienes y archivos, así como los domicilios de nuestro personal diplomático, sean protegidos contra cualquier ingreso o destrucción. México defenderá el pleno respeto al derecho internacional y su soberanía, dice México, diplomacia contundente. Diplomacia contundente que se refiere a la solución pacífica de las controversias. La prensa en México reacciona más o menos así. Entre México y Ecuador sigue dando de qué hablar. Recientemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció el apoyo a México en la cumbre virtual extraordinaria de jefes y jefas del Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, tras el asalto policial a la Embajada de México en Ecuador. En la conferencia de prensa matutina, dijo que todos ayudaron apoyando a México. Además, destacó el apoyo que tuvo por parte de su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, de cerrar su embajada y consulados en ese país, acción a la que se sumó la mandataria de Honduras y presidente pro tempore de la CELAC, Xiomara Castro. Posteriormente a esto, la Corte Internacional de Justicia estableció que será el 30 de abril y el 1 de mayo próximos cuando se realicen las audiencias públicas del proceso iniciado por parte de México contra Ecuador por el asalto a la embajada en Quito. Las audiencias se dedicarán a la solicitud de indicación de medidas provisionales contenidas en la solicitud de México. En dicha solicitud, México solicita a la Corte indicar las siguientes medidas provisionales. 1. Que el gobierno del Ecuador adopte medidas apropiadas e inmediatas para brindar plena protección y seguridad de los locales diplomáticos, sus bienes y archivos, evitando cualquier forma de intrusión en su contra. 2. Que el gobierno del Ecuador permita al gobierno mexicano despejar locales diplomáticos y residencia privada de los agentes diplomáticos. 3. Que el gobierno de Ecuador garantice que no se adopten medidas que puedan poner en perjuicio los derechos de México respecto de cualquier decisión que la Corte pueda dictar en los méritos. 4. Que el gobierno del Ecuador se abstenga de cualquier acto o conducta que pueda agravar o ampliar la controversia que conoce la Corte. Cuéntanos, ¿qué opinas de esta situación? Te leemos en los comentarios. Bueno, pues, ¿qué opinan de esta situación? México se autodefine como un país con diplomacia contundente porque si algo ha hecho bien México a lo largo de la historia, uno es honrar los instrumentos de solución pacífica de controversias. De hecho, es uno de los principios constitucionales de nuestro país. No todos los países tienen como principio constitucional, es decir, plasmada en la Constitución, la solución pacífica de controversias. Si no, pregúntenle a nuestro vecino del norte, pregúntenle a Israel, pregúntenle a otros países que resuelven con el uso de las armas y la guerra sus disputas. Bueno, México no. Y México, a pesar de que tendría posibilidad de derrotar al ejército ecuatoriano, preferimos, porque los pueblos son hermanos, porque hay mucho cariño entre los ecuatorianos y los mexicanos de a pie, preferimos entonces, nuestro gobierno prefiere la solución pacífica de controversias. Y otro, en segundo lugar, México honra la tradición del asilo diplomático que tanto prestigio le ha dado. En la conferencia mañanera, el presidente mexicano López Obrador ha dicho que las dos medidas que México va a reclamar y que no puede quitar el dedo del renglón
es justamente la sanción de la Corte y la expulsión de la ONU. Y la otra es precisamente el que el ex vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass, regrese prácticamente al asilo, la condición que tenía antes de que se diera su secuestro. Me parece que Daniel Noboa, si no es bobo, tendría que hacer caso de esto porque sería una reparación del daño. De lo contrario, ya tiene una denuncia en México que cuando deje de ser presidente, como es un secuestro, porque está fuera de toda norma, puede costarle bastante caro y sus oponentes políticos lo pueden agarrar de ahí. Esto es lo que dice el presidente mexicano López Obrador. Nuestra soberanía y el derecho internacional son dos cosas. El derecho de asilo, en este caso para el ex vicepresidente Glass, que estaba en nuestra embajada y fue sacado por la fuerza de nuestra embajada, violando normas internacionales y el derecho de asilo, que México sí ha defendido. Pero también nosotros queremos un acto de desagravio. Queremos que la Corte de Justicia Internacional suspenda los derechos de Ecuador, de Naciones Unidas, en tanto no hay una disculpa pública y un compromiso de no repetición. Primero. Segundo, que también nos importa mucho, es que la Corte de Justicia Internacional se pronuncie para que, si se repite este bochornoso hecho, ¿sí?, esta violación flagrante a la soberanía de un país al asaltar su embajada, que intervenga el Pleno de Naciones Unidas, todos los Estados miembros. Y si la decisión del Tribunal de Justicia Internacional es la expulsión definitiva de un Estado miembro, se vote en la Asamblea General y que no se puede ejercer el derecho de veto que tienen 5 naciones, algo que, por cierto, es obsoleto. Yo sí veo al presidente de México, López Obrador, muy enojado. Ya para que pida la expulsión de Naciones Unidas, ha pasado ya antes. Expulsaron a Yugoslavia en los años 90. Pero esto te habla de que la solución pacífica de controversias no quiere decir que por no usar armas, pues no se haga nada, que quede impune. Es que de verdad es muy grave lo que hizo Daniel Noboa y más grave las pendejadas que sigue repitiendo. De verdad es de ignorantes. Y cuando escucho a los opinólogos ecuatorianos y cuando escucho a supuestos académicos y cuando escucho a los asesores del presidente Noboa, entiendes por qué, si una, que él está bastante bobo y otra, que ese séquito de personas que le hablan al oído, pues le dicen lo que quiere y lo llevan a cometer los tremendos errores que ha cometido. Bueno, en esta conferencia mañanera del presidente López Obrador, una periodista de Univisión, el roba contenidos, a ver si Univisión no viene a decirnos que nos estamos robando su contenido porque es la mañanera, recuerdo, le leyó una carta que le envió Jorge Glass al presidente, algo así como: gracias por el asilo, estoy en la peor prisión del Ecuador, ayúdenme a salir de acá, hay una persecución brutal contra los progresistas, ojalá que con la ayuda internacional se pueda hacer algo. Bueno, López Obrador enfatiza que se planea el regreso al ex vicepresidente al estado anterior a cuando lo secuestraron. No es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa, y por esta razón vamos a escuchar directamente
lo que ha dicho en esa carta, leído por la periodista de Univisión, el @contenidos. De abril de 2024 dice al señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador: señor presidente, soy Jorge Glass, gracias por el asilo. Le pido perdón como ecuatoriano. Estoy en la peor prisión de Ecuador y en huelga de hambre. Ayúdeme. Aquí hay una persecución brutal contra todos los progresistas. La ayuda internacional puede hacer algo. Un abrazo. Firma Jorge Glass. Como le decía, señor presidente, Univisión tiene información de que Glass envió una carta de puño y letra con lápiz a Gustavo Petro, el presidente de Colombia, y a Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil, vía Ernesto Samper, el expresidente de Colombia. Samper entregó la carta a Petro y ya se le entregó a Lula da Silva. ¿Usted tiene conocimiento de esta carta? ¿Le han entregado esta carta que está enviando usted? No, por eso me llamó la atención. Pero vamos a ver si no la recibió Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores, pero a mi oficina no. Pero bueno, qué bien que ya la das a conocer. Nosotros nos reunimos, presidentes, primeros ministros, mujeres y hombres, para tratar el tema. Hace poco, antier, ¿no? Sí, en una videoconferencia, y se trató el tema ampliamente. Esa es nuestra postura. Ahí precisamente Lula retoma una propuesta del presidente de Bolivia, Luis Arce, para cuidar la salud del ex vicepresidente de Ecuador. Y se plantea el regreso al estado anterior a la toma de nuestra embajada. Es decir, que se le regrese a nuestra embajada o que se le dé el salvoconducto para regresar para venir a México o a cualquier otro país. Eso se planteó. Nosotros no nos oponemos a eso. Sin embargo, no es esa nuestra única demanda. Nosotros lo que queremos es que resuelva la Corte Internacional de Justicia, porque hubo una violación flagrante a nuestra soberanía y al derecho internacional. Son dos cosas. Dos cosas: que el presidente López Obrador no quita el dedo del renglón y que, como les digo, no dejará pasar. Ya esto de Jorge Glass está teniendo repercusiones en diferentes medios de comunicación. Por ejemplo, Ernesto Samper Pizano, expresidente de Colombia, quien dirigiera a los destinos de Colombia entre el 94 y el 98, que ahora es también, bueno, fue secretario de la UNASUR y ahora es miembro del Grupo Puebla, da una entrevista y en esa entrevista dice lo siguiente. Vamos a escucharla si les parece. América del Sur, el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, le pidió ayuda a varios mandatarios latinoamericanos para que lo ayuden a salir de la prisión que él califica como la peor de su país. Glass fue sacado a la fuerza de la embajada mexicana en Quito, donde se había refugiado para evitar que lo llevaran a la cárcel por corrupción. Yesid Vaquero tiene el reporte.
Univisión Noticias obtuvo estas 3 cartas escritas a mano en lápiz. Estas son las cartas que presentó el presidente López Obrador y que se ven así. La pregunta es, ¿cómo Univisión habrá obtenido o a través de quién? ¿De los abogados de Jorge Glass o a través de quién? O de algún policía sobornado, porque prácticamente, digo, si hacen algún peritaje y se cercioran de que esto puede sí ser de este señor, o la pregunta es, ¿se sigue torciendo alguna especie de algún derecho? Y de puño y letra del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass desde la cárcel a los presidentes Andrés Manuel López Obrador de México, Gustavo Petro de Colombia y Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil. El emisario fue el expresidente de Colombia Ernesto Samper, quien desde Bogotá, en exclusiva, confirmó la veracidad de los escritos y la entrega de por lo menos 2 de las 3 notas. López Obrador decía, a mí no me ha llegado nada, así que qué bueno que lo da a conocer. Y La Jornada, el diario La Jornada retoma también esta noticia y dice, desde prisión, Jorge Glass envía carta y pide ayuda a AMLO, a Petro y a Lula, que son, pues, gobernantes de los países en este momento más representativos de la izquierda en América Latina. El ex vicepresidente, dice, lanzó un llamado de auxilio a los mandatarios de México, Colombia y Brasil, y Ernesto Samper dice, esto es cierto, o sea, la carta sí es original. Cita textual de lo que dice, ya lo escuchamos en la mañanera, estoy en la peor prisión del Ecuador y en huelga de hambre, ayúdenme. El exfuncionario, sobre quien pesa una condena por corrupción, se encuentra en una cárcel de alta seguridad en Guayaquil. Yo aquí lo que sí sigo notando, lo que sigo viendo, es esta manera que tienen los políticos en América Latina de utilizar los procesos legales y utilizar incluso las prisiones para perseguir políticamente a sus oponentes. De lo contrario, se cuidan las espaldas. Ernesto Samper Pizano, expresidente de Colombia, escribe esto. Tiene razón el presidente Gustavo Petro cuando reclama que a Jorge Glass, el ex vicepresidente de Rafael Correa, le tienen que devolver el derecho al asilo que le quitaron de forma violenta las autoridades ecuatorianas, quienes se tomaron por asalto la Embajada de México en Ecuador para sacarlo a la fuerza. El juez que declaró ilegal esta incursión debe restaurar el derecho del vicepresidente a asilarse en la embajada. Así que no es cosa menor, incluso para Ecuador, esto le va a seguir, le va a perseguir por bastante tiempo. Déjenme, les comparto, por otro lado, hablando de que algo te pueda perseguir por bastante tiempo, que Daniel Noboa está metido en otra broncota enorme. Porque miren ustedes, a raíz de los apagones que hay, pues corrió a su ministra de Energía. La corrió, pero no solamente eso, ahora la está persiguiendo. Está mandando un mensaje brutal, porque ese mensaje brutal es de que incluso a sus más leales y subordinados ayudantes, a los colaboradores de su gobierno, no importa cuántos se sometan a Daniel Noboa, al final van a caer personajes como Mónica Palencia, la mexicana duranguense que gobierna en Ecuador, y Gabriela Sommerfeld, ahora están encima de esta señora, de la ministra o ex ministra, valga la redundancia, del Ecuador, ya renunciada, a la que, bueno, pues prácticamente en aras de no reconocer su propia culpa, este señor lo que está haciendo es decir, yo no sabía nada, la culpable es a quien ya corrí, a nuestra ministra de Energía, y la persecución ahora sí en contra suya. Ojo con ese dato, porque parece que Noboa nunca tiene la culpa, parece que Noboa se puede lavar las manos fácilmente de todo lo que hace,
Y al final, como le dijeron a Gabriela Sommerfeld en la cumbre de la CELAC, usted va a manchar su nombre por no tener objeción de conciencia y porque finalmente están cometiendo delitos en el nombre de me lo mandó mi presidente. Miren, qué interesante esto que dice Mónica Palacios, la diputada migrante, que ha sido muy crítica de lo que hace Daniel Noboa. Ahora que corrió, que despidió a la ministra de Energía y Minas, a Andrea Arrobo, y que da a entender que él no sabía de cosas que hacía Andrea, dice Mónica Palacios, a ver, revisando las redes sociales del Ministerio de Energía y Minas, me encuentro con múltiples viajes de la exministra Andrea Arrobo junto con el presidente Noboa. Así que, ¿cómo de que no, Noboa no sabía? Al parecer, Arrobo, repito, exministra de Energía y Minas, cumplió a la perfección una de las asignaciones que le dio el presidente y llevó a cabo varias negociaciones con inversionistas privados para el sector energético, minero y petrolero. En Canadá negociaron los proyectos mineros Cóndor y La Plata, beneficiando directamente al grupo Novis, que maneja las empresas Adventus Mining, Anatico Mining, las cuales, curiosamente, son las dueñas de estos proyectos mineros enfocados en la extracción de oro. O sea, hasta un conflicto de interés ahí, pues. Arrobo viajó a Inglaterra a buscar más inversión privada con el secretario Arturo Félix Wong, quien ahora la denuncia. En este contexto, nos queda claro, señor Noboa, que usted miente y piensa que los ecuatorianos somos tontos. Usted sabía de la crisis energética y se aprovechó de su cargo de presidente para hacer negocios privados con recursos del Estado. Jamás le interesó que la ministra se ocupe de la crisis energética porque estaba más preocupado en concretar negocios para seguir beneficiando a su familia y se olvidó que ya no es un empresario, sino el presidente de todos los ecuatorianos. Bueno, la misma Mónica Palacios dice que el presidente Noboa es el único responsable de la grave crisis eléctrica que atraviesa el Ecuador. Desde el 2023, dice la diputada, he fiscalizado este tema y he denunciado la corrupción que existe en este sector. El presidente lo sabe y nunca ha hecho nada para solucionarlo. Hoy, a pesar de que creó su famosa ley No Más Apagones, estamos en tinieblas. ¿Y saben cómo se la sacó de la manga Daniel Noboa? Sencillo, 2 días de feriado para que al pueblo se le quite, se le pase, y 2 días de feriado implica lo que decimos en México, el puente, para que se vayan a la playa, para que estén tranquilos, es decir, un descansito previo a la consulta y vayan a la consulta a votar con toda la tranquilidad. ¿Qué dice la diputada? Vamos a escucharla. Ecuatorianos, esta es la fiscalización que realicé en enero del 2023 al sector eléctrico, donde evidenciaba la corrupción que existía. El señor Daniel Noboa tiene toda esta información y no tomó ninguna acción para evitar la situación que tenemos en este momento. Los funcionarios que denuncié estaban involucrados con paraísos fiscales, prohibiciones para ejercer cargo público, incumplimientos técnicos, denuncias penales y acusados de direccionar contratos. De Noboa, usted no realizó un solo cambio en la estructura de las unidades de negocio y tampoco en las empresas distribuidoras de energía. Los apagones son responsabilidad absoluta de usted, presidente Daniel Noboa. Y este señor se ha dedicado a echar culpas, bueno, al grado de que ahora están persiguiendo jurídicamente a la ex ministra de Energía, a la que apenas hace unos días le daba palmaditas en la espalda y le permitía viajar a Inglaterra, Canadá, a Estados Unidos a hacer negocios relacionados con la energía. La corresponsal de Telesur en Ecuador, Elena Rodríguez, publica esto. Dice, el segundo día feriado decretado por el presidente Noboa transcurre en medio de la indignación ciudadana por un nuevo magnicidio, por tener que sortear las dificultades de apagones de hasta 8 horas diarias y la incertidumbre de acudir a las urnas en una ola de violencia que no cesa. Nos conectamos desde Quito para contarles cómo transcurre el segundo día de feriado decretado por el presidente Daniel Noboa.
quien, a pesar de que en el decreto ejecutivo no explicó las razones que motivaron este descanso para los ecuatorianos, coincide pues con la crisis energética que vive este país y también con la consulta popular que se desarrollará este domingo 21 de abril, cuando 13.6 millones de ecuatorianos deban acudir a las urnas para aprobar o rechazar este plebiscito que plantea el presidente con 11 preguntas que versan sobre seguridad, también sobre el contrato por horas o a plazo fijo y también sobre arbitraje internacional. Debemos decir que a pesar de la lluvia y de las dificultades técnicas que originan los apagones en la ciudad de Quito y en el resto del país, los ciudadanos, sobre todo del sector privado, han salido a trabajar, han salido a laborar, pues dicen que no se trata de desacatar esta disposición gubernamental, sino de encontrar las condiciones óptimas para poder llevar recursos hasta sus hogares. Debemos decir que los apagones que enfrenta Ecuador son de 8 horas, incluso en algunos lugares, en algunas ciudades del país se han registrado apagones de hasta 13 horas diarias, lo que ha dificultado el desarrollo de las labores normales. Asimismo, debemos informar que las actividades escolares y académicas se encuentran suspendidas. Hay malestar entre la ciudadanía que, como decíamos, se apresta para ir a las urnas este domingo en una consulta popular que, según expertos, se convertirá en un plebiscito de aprobación o desaprobación para las últimas acciones calificadas por muchos como erráticas del primer mandatario Daniel Noboa. Estaremos pendientes de la información que aquí se registre para llevarles oportunamente. Pues como ven, no lo digo yo, lo dice alguien que está ahí en el Ecuador y que le ha estado tocando ver todas estas incoherencias. Por eso me parece que el diario La Jornada así define la gestión del Junior que mal gobierna Ecuador. Dice, en la opinión de Gabriela Es País, en Ecuador el gobierno se pliega a Estados Unidos y al Fondo Monetario Internacional. Por cierto, ustedes saben que recientemente se descubrió que Gabriela Sommerfeld, en otra de las pifias, y de que no pueden más con la manera en la que se arrastran frente a Estados Unidos, cabildeó en el Consejo de Seguridad, se ofreció a hacerle el trabajo sucio a Estados Unidos para que los demás países en el Consejo de Seguridad no votaran a favor de reconocer al Estado palestino como miembro de plenos derechos en Naciones Unidas, porque el Ecuador en este momento también funge como uno de los miembros no permanentes. Bueno, pues déjenme les platico que es una verdadera vergüenza tras vergüenza, de ahí que el titular diga esto: gobierno se pliega a Estados Unidos y al Fondo Monetario Internacional. Ecuador, dice en la columna de opinión Gabriela Es País, es hoy por hoy el país más inseguro y violento del continente, con un acelerado avance del crimen organizado, el segundo con mayor número de muertos en la selva del Darién, producto de una ola migratoria sin precedente y con un empobrecimiento social que complejiza la vida de la población ecuatoriana y la somete a estados de desesperanza. Es resultado de un presidente empresario que demuestra su ineptitud e inexperiencia para estar al frente del país, que se aparta del sentir y de la dignidad de un pueblo que lo observa desde la penumbra y la incertidumbre. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Es injusto lo que dice Gabriela Es País para el diario La Jornada? Bueno, pues estoy leyendo sus comentarios. Por último, déjenme les comparto que la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, ha estado llevando a cabo una campaña muy importante en contra del no a la consulta popular, que ya literalmente es ya, este 21 de abril. Dice la CONAIE, no se puede naturalizar la explotación y la sobreexplotación, ni permitir que se retroceda más de 50 años. La reforma que plantea Daniel Noboa es una amenaza para los derechos laborales. El 21 de abril, 11 veces no. Vamos a escuchar, si les parece, cuál es el argumento, cuáles son las razones que da la CONAIE.
con conciencia hay que votar no en la consulta popular, porque no se puede hacer la regresión de derechos de los trabajadores. No se puede naturalizar ni normalizar la explotación y sobreexplotación. Lo que estamos es retrocediendo más de 50 años. En nuestro país hay un sistema de seguro social. ¿Cómo el Estado va a calcular el aporte de la patronal y el aporte de los trabajadores? ¿Cómo? Si pasa la consulta, va a caer el sistema del seguro social en el Ecuador. Con esto lo que están diciendo a la inversión extranjera es que aquí van a poder explotar y sobreexplotar a los trabajadores del Ecuador. Así que vengan, tienen posibilidades de explotar. Creo siempre importante que los mismos trabajadores se pueda defender ese derecho con la cual luchamos para que esté en la Constitución y las leyes. Este es un mensaje durísimo por parte de la CONAIE para Daniel Noboa, porque miren, seamos sinceros, la CONAIE es una confederación bien organizada, que prácticamente ha decidido y ha definido las últimas elecciones. Si ahora prácticamente está diciendo, ahora no vamos con la derecha, les está diciendo mucho. No vamos con la derecha, tiene muchísimas posibilidades de fracasar, porque estos que han hecho, pues le han hecho también el juego a Lasso y a Noboa en contra del correísmo, porque eso sí, son anticorreístas. Ahora parece que las diferencias que hay, porque no se nos olvide que Leonidas Issa, pues prácticamente también el líder de la CONAIE lo persiguieron, lo detuvieron, le violaron sus derechos, y bueno, pues ahora como que dice, vámonos por otro lado. Si Daniel Noboa pierde esto, está acorralado. Además, su propia ministra de Gobierno ha recordado que la Corte Constitucional ya dictaminó que las Fuerzas Armadas pueden seguir en las cárceles y que la consulta, que es mañosa, que así dice, que la vende Daniel Noboa como hagan esto para que podamos hacerlo, pues es mentira. Escuchen ustedes mismos. De las cárceles, y ahí la preocupación de qué pasará luego de que termine el estado de excepción. Indudablemente que terminado el estado de excepción, igual hay la posibilidad jurídica de que continúen las Fuerzas Armadas en los centros penitenciarios. Y sí, les digo, va a continuar las Fuerzas Armadas bajo otra figura jurídica que en su momento, obviamente después de que el presidente esté de acuerdo y que firme un decreto, pues se dará a conocer a la ciudadanía. Desde nuestras carteras de Estado, nosotros ya le hemos hecho una propuesta al señor presidente y será también la Secretaría Jurídica quien avale la posición, el mismo ENAI, y el presidente de la República finalmente tomará la decisión que a bien tenga y la dará a conocer por decreto ejecutivo. En principio, y ya lo ha dicho él, por eso no me adelanto a nada que él no haya dicho, se mantendrán las Fuerzas Armadas en los centros penitenciarios. Quiero agradecerle, ministra, que el manejo de las cárceles. Así que voten como voten, de todos modos ellos ya lo dijeron, como es constitucional, las Fuerzas Armadas seguirán en las cárceles. Lo peor es que ni con eso ha mejorado, digamos, el desorden que tienen en las cárceles. No se ha podido mejorar la situación del sistema de prisiones, y entonces vemos nuevamente ellos que suelen decir, nosotros sí sabemos cómo gobernar, nosotros no somos populistas, porque populistas son únicamente los rojos, bla, bla, bla. Están gobernando a punta de improvisación, y bueno, lo que pensaban que les ayudaría a mejorar su popularidad, a mejorar su imagen, el conflicto con México, pues ahora México ya los tiene allá exhibiéndolos en la Corte, ya los exhibió en la CELAC, ya los exhibió en la OEA, ahora va a la Corte y después se va al Consejo de Seguridad de la Asamblea General. Me parece que huele a cadáver político en sentido figurado. Pues mis queridos alumnos digitales, nosotros hasta acá dejamos esta transmisión. Si la misma ha sido de su agrado, les invitamos a que nos apoyen con su manita arriba, su poderoso like, que nos ayuden también a compartir la transmisión para que llegue a más personas. Así, yendo ahí donde dice compartir aquí abajito, pues nos ayudan bastante. Recuerden que es muy importante suscribirse al canal de Tu Profe de Rey 2.0, porque queremos ser sus ojos en el mundo para elevar el nivel de análisis en las redes sociales. Y si ya se suscribieron, es muy importante activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando estemos sesionando.
Le agradezco Pelunante19, a mi querido Infame, que siempre están al pie del cañón, y a todas aquellas personas que nos muestran su confianza y también su apoyo. Por supuesto, a mi esposa Sonia, que siempre está al pie del cañón para que las cosas salgan en perfectas condiciones. Y por supuesto, usted que nos tiene tanta confianza, gracias. Como siempre les digo, son todos y todas bienvenidas y bienvenidos al canal de Tu Profe de RI. Muy buena tarde.